Muy buenos días a todos. Vamos a ir comenzando ya. Muchísimas gracias de nuevo por esta asistencia a la audiencia virtual en este ciclo de conferencias bajo el título El futuro de la Ley 1581, reforma o derogación. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que tanto la sesión que está teniendo lugar en el día de hoy, como todas aquellas posteriores, más todas aquellas que van a tener lugar en las próximas semanas, van a estar subidas al canal de YouTube de Heredia Legal Tech justo la semana siguiente. Pues en el día de hoy nos acompaña nuestra gran compañera Heidi Balanta. Es una persona muy queridísima desde Aledia, por lo tanto el placer en el día de hoy es doble. Ella es abogada, es especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y es diplomada en ISO 27001. Ha impartido charlas tanto a nivel nacional como a nivel internacional sobre derecho informático y derecho de las nuevas tecnologías y asimismo es consultora en protección de datos personales en entidades tanto públicas como privadas y además es docente de posgrado de datos de privacidad y por diseño. Concretamente, ella hoy nos va a realizar la ponencia bajo el título de la ausencia al reconocimiento, derechos claves en el nuevo proyecto de la Ley de Protección de Datos. Un tema que es muy interesante, a la par que importante. Se van a abordar aquellos derechos que surgen, aquellos derechos fundamentales que emergen en el contexto de este nuevo proyecto de ley de protección de datos y su relevancia para los titulares de esa información. Me gustaría recordarles que al final de la sesión, todas aquellas preguntas que dejen en el chat, yo las iré seleccionando y se las haré a nuestra ponente Heidi y ella irá respondiendo, ¿vale? Así que sin más dilación, me gustaría tomarles más tiempo prestado, así que adelante Heidi, por favor, cuando quieras puedes comenzar. Álvaro, mil gracias por esa introducción. Mil gracias a Ledia Legal Tech por la invitación a estos espacios. Bastante complacida. Denme un segundito. Estoy aquí compartiendo la presentación y ustedes me confirman, denme un segundo proyecto y me cuentan si están viendo ahí, ¿sí? Sí, se ve, se ve. Bueno, entonces, bueno, pues mil gracias de nuevo por la invitación. Quisiera comentarles un poco digamos, es el enfoque de este espacio y gracias a la invitación de Sara, yo complacida de estar en este espacio con diferentes invitados y con estos también asistentes de lujo. Bueno, digamos que la manera como quiero este espacio de dividirlo es un poco hacia la reflexión sobre los derechos actuales que tenemos en materia de protección de datos personales en Colombia. ¿Cuál es la discusión actual? Bien, si la discusión actual está en torno a los derechos de los titulares en materia de datos personales, si se está resolviendo con el proyecto de ley y también mirar unos retos sobre nuevos derechos, que es lo que está discutiendo la doctrina y que no es nada nuevo, ¿no? Y que aún, digamos, falta mucho recorrido o mucho recorrido para entrar a resolverlo. Entonces, mm, en este espacio, denme un segundo, estoy ingresando porque estoy a ver, me puede fallar la conexión, entonces estoy ingresando también desde otro espacio por si de pronto se me llega a caer acá no tengo conexión a internet. Entonces, mm, y finalmente, entonces, vamos a escoger unos derechos, no los tomé todos, la verdad, quería enfocarme para mí, todos son importantísimos, todos son relevantes, entonces vamos a ver algunos derechos que seleccioné y que considero que son relevantes para esta discusión, ¿bien? Y por supuesto, si tienen preguntas, adelante, ahí las vamos a ir resolviendo. Entonces, primero pensemos un poco qué es lo que ha cambiado. Si revisamos, y me voy a adelantar acá, si revisamos los derechos que tenemos actualmente en Colombia en materia de protección de datos personales, bien, son los famosos derechos tradicionales de actualizar, rectificar, bien, suprimir la información o el dato, bien, acceder a los datos personales. Bien, fíjense que son derechos muy tradicionales que ya se encuentran incorporados en nuestra legislación. El derecho a la oposición no quedó incorporado en nuestra legislación, en esa primera ola de derechos no quedó incorporado el derecho a oposición y eso ha traído un poco, digamos,
de inconvenientes se puede decir en algunas ocasiones al momento de que los titulares quieren ejercer sus derechos. Sin embargo, el hecho de que no exista, por ejemplo, derecho de oposición no significa que la superintendencia no lo garantice. Uno puede ver algunos casos donde la super ha garantizado que el titular se oponga a unos usos determinados de esos datos. Sin embargo, reitero, no está considerado. Entonces, fíjense que tenemos estos derechos acá, pero ¿qué tenemos ahora? Fíjense qué es lo que está cambiando ahora. Esto, pues, venimos con unos cambios desde hace muchos años, no es nada nuevo, pero pues estamos hablando que tenemos actividades de procesamiento enormes de datos, bien, estamos hablando del uso del Big Data, inteligencia artificial, elaboración de perfiles, decisiones automatizadas, que en algunos casos puede ir o no necesariamente a través de inteligencia artificial. Y fíjense que tenemos un procesamiento de datos personales, pero ese procesamiento de datos personales no se está haciendo o no necesariamente se hace de forma individual, sino que normalmente o, digamos, hoy por hoy se hace de forma grupal. Se hacen con un conjunto importante de datos, se puede hacer a través de, digamos, temas de elaboración de perfiles, es decir, se utiliza cantidad enorme de datos de personas que se parecen a nosotros y que al final, a partir de esa cantidad o esa clasificación de datos, se puede tomar decisiones. Bien, en dicho sentido, ¿qué nos encontramos? Encontramos que normalmente las decisiones no siempre se toman de manera individualizadas, no siempre, sino que se toma basado digamos, en datos que están agrupados de individuos que se parecen o son similares o tienen características similares a nosotros. Y eso plantea un reto muy importante. Si nosotros vamos a instaurar una queja a Facebook y por un, no sé, por un entrenamiento inadecuado, porque están entrenando eh, su IA con mi dato y yo no estoy de acuerdo, pues posiblemente pueda, ojo, estoy hablando contexto colombiano, pueda que no nos presten atención. Pero si vamos no solo uno, sino que vamos, digamos, un grupo importante de personas a instaurar, digamos, una queja ante un grande o un gigante tecnológico, pues ya la cosa cambia. Entonces, un poco la discusión hoy por hoy es que eso, digamos, falta en nuestra legislación y el RGPD no lo tiene tampoco. Ojo, por eso quiero llevar la discusión a que somos muy amantes del RGPD, yo soy una, pero también las normativas actuales son insuficientes para dar respuesta a los problemas que estamos teniendo con el manejo, el volumen excesivo de datos personales y en los grupos en los que nosotros estamos. Si estamos utilizando esta herramienta de Teams, ya tenemos un perfil. Microsoft tiene un perfil nuestro. Bien, si estamos utilizando cualquier herramienta, así sea un mero motor de búsqueda, bien, entonces la manera en que se procesan los datos es diferente en la actualidad, más que diferente, lo que quiero más bien apuntar es que el impacto puede ser diferente para los titulares, ¿bien? ¿Por qué? Porque estamos hablando que una persona que pertenezca a un grupo donde están, que pertenece a un grupo que se parece a él, ¿no? Entonces, los famosos grupos o perfiles, pues digamos que alguien que actúa de X manera, bien, ese comportamiento, esa persona va a impactar al resto del grupo. Es decir, ya no me impacta mi decisión individual a mí, sino que impacta al resto del grupo. Bien, entonces, en dicho sentido, necesitamos soluciones colectivas o grupales y no derechos individuales. Ojo, no los estoy desmeritando, los necesitamos, pero son insuficientes porque ahora ya pertenecemos a grupos y esos grupos están afectando esas actividades individuales, se extrapolan a todo el grupo, por lo tanto, termina implicando o afectando bien el día de mañana una toma de decisión sobre X aspecto que yo quiera hacer. ¿Por qué? Porque la conducta de esa persona me afectó a mí. Bien, entonces es importante, reitero, que ir pensando sobre eso. La doctrina, por ejemplo, menciona que esto ya existe, por supuesto, que puede ser una opción,
especie de los data trash, ¿no? Que son, digamos, mecanismos también donde unos titulares se ponen de acuerdo para ceder el ejercicio de esos derechos, de ese derecho de protección de datos, también sus datos, y que ese tercero pues lo puede usar también de la mejor forma, pero que también ese tercero pueda a su vez ejercer ese derecho a nombre de toda esta gama de titulares. Bien, entonces ahí quiero dejar la reflexión que es importante que, pese a que vamos a ver un proyecto de ley que tiene unos nuevos derechos que son relevantes precisamente en el marco de la economía digital, en la sociedad digital, son insuficientes, pero que tampoco es que ya se haya definido, digamos, son aspectos que se tienen que ir discutiendo para una posible nueva generación de datos, perdón, de normativas de datos personales. Entonces, eso es como lo primero que quisiera mencionar. Ahora, ya con eso vamos a mirar nuevos derechos, derechos clave en el proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que quise hacer? Primero tomé uno que ya tenía Colombia, este es el primero, es el derecho de acceso. Este Colombia ya lo tenía, y lo que quiero comentar un poco son cuáles son los cambios, cuáles son las cosas buenas que me parecen de esta propuesta legislativa, pero qué es lo que no me parece que no acertó. Bien, y por eso aquí sí felicito a Sara, a Nichols, a todo el equipo, porque yo creo que estos espacios sirven precisamente para decir, mire, esto es lo que creo que hay que entrar a reformar, bueno, cuando se realicen cuando pues se abran los espacios que tengo entendido que ya se abrieron para hacer los ajustes o las propuestas de mejora a ese proyecto. Entonces, fíjense que el artículo 18 del proyecto de ley establece este derecho de acceso y nos dice que el titular tiene derecho a obtener del responsable el tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales, bien, que le conciernen, y en tal caso el derecho de acceso a tales datos, y en otra la siguiente información, ¿no? Entonces, ese derecho nosotros ya lo teníamos garantizado, digamos, un derecho que ya se encuentra consagrado en el artículo 21 del decreto 377, y es un derecho que eh, ha venido, digamos, que creo que puede ser uno de los derechos que la gente más eh, se, eh, se puede, digámoslo así, estar ejercitando bien en dicho sentido ese derecho de acceso. Vamos a ver que tiene unos retos también a nivel europeo y también a nivel de Colombia. Si ustedes se fijan, ahí este derecho toma algunos derechos que ya tiene el artículo octavo de la ley 1581. Por ejemplo, por acá nos dice este derecho de acceso que la existencia del derecho a solicitar del responsable, bueno, el derecho de presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos. Entonces, lo que hace este derecho es que también, digamos, la información que se le tiene que entregar al titular es muy relativa a otros tipos de derechos, ¿bien? Donde, y aquí empiezo a comentar un poco algunas inquietudes que me genera a mí este derecho de acceso. Si ustedes miran, este artículo es muy similar al que trae el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Sin embargo, por ejemplo, acá habla de las categorías de datos personales que se trate. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros en Colombia de por sí no hablamos de categorías. Ojo, claro, queremos nivelar un poco ese estándar de que se pueda entender lo mismo, pero hay que tener mucho cuidado que tal vez por incorporar categorías, bien, pues al final no le esté dando la información completa al titular y simplemente me quede en las categorías sin ir al detalle. O sea, exactamente el titular, al ser, entre comillas, el dueño de su dato, no creo que no es la palabra adecuada, pero pongámoslo para efectos de este ejercicio, de esta forma, pues él tiene derecho a saber todos los campos o todos los tipos de datos que tiene el titular. Bien, entonces eso es muy importante porque las categorías se me hacen más bien genéricas, agrupaciones, y no, digamos, no se me hace de manera explícita, digamos, a los datos que la persona tiene derecho a saber que tiene el responsable de él. Bien, entonces, a mí me parece que es muy importante que cuando hagamos esa migración de los términos, que tengamos muy en cuenta esa terminología que hay en Colombia. Ojo, entendemos las limitaciones que hay y creo que
hemos en varios espacios académicos, hemos hablado mucho de la limitación que tiene Colombia y la clasificación solo que tenemos nosotros del dato personal público, semiprivado, privado, sensible, ¿no? Eso lo tenemos súper claro. Esas limitaciones, yo aquí me refiero es a qué dato hay, nombre, apellido, dirección, teléfono, ¿no? ¿Qué datos? Tengamos en cuenta que un dato per se no necesariamente es un dato personal, entre tanto, pues se asocie a esa persona. Entonces, en ese caso, esto, digamos, puede que esté dejando por fuera toda la amplitud de los datos personales, ¿bien? Es simplemente algo que creo que debemos de considerar. Entonces, ¿qué me parece bueno de este derecho? Que incluyó, digamos, abrió el abanico de todo lo que incluye el derecho de acceso, y eso está muy bien, ¿bien? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que puede suceder del que el responsable es súper arbitrario al momento de entregar la información. Y este derecho para mí es de los más relevantes porque este derecho uno ve en el día a día que así como se protege, también hay una errónea interpretación sobre este derecho. Y aquí quiero hacer algunas reflexiones precisamente de cara a que lo tengamos en cuenta en las modificaciones que se tiene que hacer. Aquí fíjense que estos son unos apartes de, de un informe que generó la Comisión Europea de Protección de, es que la Comisión Europea, en el sentido digamos, el corte que ellos hacen de evaluación de cómo va el reglamento. Este es reciente, salió, si no estoy mal, en julio, y este informe menciona algunos derechos, no se enfocan todos, pero sí menciona el derecho de acceso. Entonces, también eso es importante que lo tengamos en cuenta porque eso nos sirve también para hacer los ajustes. ¿Cuáles son las dificultades que ha tenido la implementación de este derecho en el marco de la Unión Europea? Bien. Entonces, primero el informe dice, mire, este es uno de los derechos más ejercitados. Bien. Es uno de los derechos más ejercitados, por lo tanto, dice el informe, pues obviamente hay que seguir promoviendo herramientas, metodologías, técnicas para que el responsable siga generando esa o que facilite al titular poder, el titular pueda ejercer este derecho, ¿no? De acceso a sus datos personales. Bien, y aquí algo muy importante, sigue diciendo, mire, hay un reto y es que los responsables no siempre entregan la información como la deben entregar o muchas veces no la entregan en un formato legible. Bien, entonces pienses en un formato que no es legible, no sé, pensemos un archivo plano donde la información está regada, donde son datos que no están estructurados. Pensemos, eh, podemos pensar en eso, que eso por supuesto plantea un reto para el titular, que tal vez quiera la información organizada, categorizada, complementada, ¿no? Entonces, eso es un reto. Bien, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Otro reto que me pareció bastante particular y que creo que nosotros, no tenemos evidencia, pero podemos caer porque tenemos el mismo derecho, es que este informe dice, ojo, la gente puede confundir este derecho de acceso con el derecho de acceso a la información pública, que es otro derecho fundamental y que no tiene nada que ver con este derecho. Entonces, ¿qué suele suceder? Que este derecho de acceso, hay que tener en cuenta que este derecho de acceso que menciona este proyecto de ley es de los datos personales, ¿no? Entonces, no de la información pública. Entonces, esta queja es más que todo, por supuesto, por parte de las entidades públicas que eh, terceros quieren utilizar este derecho de acceso, es la interpretación que tengo, para acceder a datos personales. Y no puedes acceder a datos personales un tercero en el marco de este derecho de acceso. Bien, lo puede hacer en el marco del derecho de acceso a la información pública, que puede existir datos personales que tengan una relevancia pública. Bien, entonces, por ese lado, son algunos de los aspectos que menciona este informe que se le debe prestar atención respecto a este derecho. Y pues bueno, también habla de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, que eso es como otro reto que hay, porque pues ellas normalmente siempre tienen un interés de querer acceder a información, pero pues ya es mucho más delicado precisamente porque
pues digamos, no están tampoco, no siempre van a estar habilitadas para poder acceder a la información, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado que lo que nos dice el informe. Ahora, cuando yo analicé este artículo, este derecho de acceso, me generaron algunas cuestiones que quiero manifestarlas acá. Primero, me pareció muy curioso que el artículo el derecho de acceso esté dirigido solo al responsable. A mí me parece un desacierto. El derecho de acceso tiene que estar dirigido también al encargado. De hecho, el artículo actual está dirigido al encargado también. Si ustedes revisan, la legislación actual está dirigido tanto al responsable como al encargado. Cuando revisé para hacer esta charla, revisé y la agencia española dice que también se debe entender que es para el encargado, en alguna de sus informes lo menciona, pero digamos es algo que lo dice en una línea, y revisando un dictamen, por ahí se los voy a compartir el dictamen que sacó el Comité Europeo de Protección de Datos sobre el derecho de acceso, menciona que el responsable tiene que articularse con el encargado para la entrega de la información cuando el titular o el interesado, en caso de Europa, lo solicita. Yo creo, ¿no? Yo creo que no hay que perder eso que ya tenía Colombia, donde tenía el encargado. Yo sé que esto no aplica para todos los derechos, pero en especial el derecho de acceso, yo sí creo que se debería dejar de nuevo la figura en este proyecto, no solo dejar al responsable, sino el encargado, por varias razones. Primero, en el día a día hay muchas organizaciones que realmente, por ejemplo, en la gestión de los datos o en algún tipo de operación de tratamiento no lo realiza directamente, sino que contrata a terceros, quienes son los que lo hacen. Entonces, pensemos un momento, les pongo ejemplos, empresas que prestan servicios de estudios de seguridad, ¿bien? Pensemos un momento en eso. Pensemos empresas que prestan servicios de consulta, de validación de antecedentes, listas vinculantes o listas restrictivas. Coloco estos dos ejemplos porque en el día a día, digamos, porque estoy cerca de estos sectores, me doy cuenta cómo los titulares sufren. ¿Cómo sufren? Que una persona hizo un estudio de seguridad, una empresa, la persona no pasó el estudio de seguridad. Resulta que la persona quiere saber los resultados del estudio de seguridad que le hicieron, no sé, validación de antecedentes, perfiles profesionales, se dio cuenta que estaba en una lista restrictiva, está en una base de datos que no debía estar, y se dio cuenta y como así que estuvo y yo no sabía. Entonces, fíjense que a veces las personas van a estas empresas de estudios de seguridad o estos validadores de antecedentes y dicen, no, qué pena, usted tiene que ir al responsable del tratamiento cuando la realidad no es así. Si él me está, es mi dato personal, es un derecho fundamental. El hecho, ojo, no es otra empresa la que está pidiendo la información, soy yo el dueño del dato. Y si usted lo ostenta y si usted lo tiene, usted me lo tiene que dar. ¿Bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque lo que termina afectando es el titular de que vaya aquí, vaya acá, yo no se lo doy, no, así como el titular autoriza para que le hagan esas consultas a las centrales de riesgo, a listas vinculantes, restrictivas, a validación de estudios de seguridad, lo que sea, él también tiene derecho a que se le dé información sobre los resultados, lo que arrojó la información. Y esto se vuelve casi imposible. Entonces, ahí eso es un punto que es importante que se pueda incorporar. Reitero, hay antecedentes, la Super, por ejemplo, recuerdo un caso que sancionó a una empresa de servicios de seguridad que prestaba el servicio de, eh, que prestaba el servicio de seguridad, por supuesto, en sus instalaciones y tenía instaladas cámaras y esas cámaras las tenían instaladas en todos sus supermercados y una persona, y eso es importante, miren, la persona nosotros, porque sabemos del tema, estamos en el día a día, pero una persona consumidora fue a comprar un producto o un servicio, le dijo al guarda de seguridad, venga, ¿por qué no? Yo quiero saber qué están haciendo con mis datos. Digamos que esta persona dijo, no, esto no es conmigo, eso es con
eso es directamente con el centro, con el supermercado. Resulta que la persona instauró la queja a la empresa de seguridad que presta el servicio de videovigilancia y le dijo, no, yo no tengo por qué dar la información, vaya usted al supermercado y con ellos entiéndase. Bien, entonces fíjense que la SIC resolvió ese caso y la SIC sancionó, en este caso, a la empresa de seguridad y un poco internamente, y eso es importante, y ese es otro mensaje que quiero dejar, decía, internamente se tienen que dejar los procedimientos cuando haya ese manejo de información, responsable y encargado, tienen que articular cómo va a ser ese procedimiento en materia del ejercicio del derecho que tienen los titulares, ¿no? Entonces, fíjense que en ese caso, ¿qué es el deber? Yo en mis contratos de transmisión de datos o los contratos, acuerdos que tenga con mi proveedor, tengo que decirle, venga, si hay un ejercicio, un derecho, un titular, ¿cómo vamos a proceder? ¿No? Usted me va a contactar a mí, me plazo de 24 horas, 3 días, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo a dar una respuesta? No tiene que haber una digamos, una articulación interna. Ojo, estoy hablando solo de este derecho, no estoy hablando del resto, tampoco estoy hablando de gestión de incidentes, porque cada uno va a tener un panorama, un escenario diferente. Estoy hablando solo de este derecho, ¿listo? Entonces, eso es una recomendación. Otro, yo no vi en el documento, pero pueda que sea miopía mía, hay que revisarlo, lo traté de revisar todo, pero me enfoqué solamente en derechos. Yo no revisé los costos. O sea, primero, este derecho, por supuesto, como cualquier otro derecho, tiene su ejercicio, es gratuito, no se le puede imponer una carga o un costo al titular por ejercer su derecho. Eso estamos súper claros. Pero el titular puede solicitar de manera permanente y excesiva datos adicionales. Entonces, es importante que quede establecido cómo va a ser esa solicitud. En el decreto sí está, yo acá no lo vi. Y es importante que se pueda dejar claro quién asume esos costos adicionales, porque reitero, eso no está, no lo vi pues en el artículo que habla sobre derecho de acceso. Otro punto importante es las medidas razonables para verificar la identidad de los titulares que soliciten acceso. Ese es otro comentario que les quería mencionar. También pasa mucho que este derecho se ve ampliamente negado. Yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado alguna vez, y es que no continúan con el ejercicio del derecho, no continúan con la recepción de la solicitud de acceso, que porque no tienen criterios o medidas para validar la identidad del individuo, o si no, bueno, o si no te dicen, tiene que ir presencialmente al lugar, pues a este lugar para poderse acreditar, ¿no? Para poder validar la identidad. Hay que tener mucho cuidado con eso porque yo no debería establecer cargas desproporcionales al titular sencillamente para verificar la identidad. Bien, ahora, si yo, los canales que utilicé para ingresar la información por primera vez de esa persona, si yo soy mismos canales los utilicé para ponerle para ingresar a sus datos, yo no tengo, ojo, que utilizar un mecanismo desproporcionado para que el día de mañana que la persona los quiera retirar o sencillamente quiera ejercer sus derechos, ahí sí le pongo una talanquera más pesada. Ah, no, pues ahorita usted hace eso, ojo con eso. Eso pasa mucho, que para entregar los datos, venga para acá, nos abrimos todos las manos, venga para acá, entrego todas las herramientas, pero para retirarlos o para ejercer un derecho, le impongo cantidad de restricciones al titular. Y eso no debe ser así, ¿bien? Porque estamos hablando de derechos fundamentales, ¿bien? Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante, de hecho, el reglamento en el considerando 64 lo menciona, ojo, revise medidas, eh, revisar el uso de medidas razonables para verificar la identidad de los titulares. Uno logra entender también que acá hay un balance, ¿no? Porque también el riesgo que puede tener para una empresa entregar datos de una persona que no es la quien dice ser, ¿bien? Entonces, bueno, hay otros criterios que uno puede empezar a utilizar. Hay empresas, por ejemplo, cuando algunas estrategias que utilizan algunas empresas es decirle, mire, yo tengo estos campos suyos, pero no le dice, pero no le entrega el tipo de dato. Digamos,
ya lo que hace es esa primera capa para no perder información, la segunda capa ya sí le exige una segundo nivel, le exige una medida mucho más robusta de validación de identidad, pues para corroborar, ¿no? Entonces, ahí sencillamente este derecho sí que me parece relevante porque ahora el mismo reglamento lo menciona, perdón, las directrices, creo que por ahí las nombré, bueno, no, bueno, por ahí las tengo y se las comparto. Hay unas directrices del comité que dice algo muy importante. Mire, este derecho es muy importante porque este derecho de acceso es es la posibilidad de ejercer otros derechos complementarios, otros derechos de la protección de datos personales, porque ya conociendo los datos, pues yo puedo solicitar ejercer mi derecho de rectificación, de supresión, de oposición, de limitación, bien, pero entre tanto no tenga o no pueda conocer, pues muchos de estos va a quedar por fuera. Y aquí me quiero detener, aquí antes de continuar con la reflexión, perdón aquí algo que me quiero detener que me parece muy interesante y algo supremamente importante es que ya este artículo introduce, y eso es muy importante, quiero que nos quedemos con esa reflexión y eso lo aplaudo, es que los derechos se van actualizando. Fíjense ustedes que ya incorpora el derecho de acceso la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles y al menos en tales casos, bien, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho titular. Es decir, aquí este derecho de acceso no es solamente, digamos, no es solamente entrega de información del titular, sino también qué están haciendo con esos datos. Bien, va mucho más allá. Y fíjense que aquí estamos hablando, por supuesto, de transmisiones, perdón, estamos hablando, por supuesto, aquí de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles. Bien, entonces, por supuesto, creo que eso es un aspecto que debemos de tener en cuenta. ¿Ya? Bueno, entonces, continúo. Un segundito, por favor. Otro derecho que quise traer acá, entonces el derecho de acceso ya lo teníamos, se fortalece. Ahora está el derecho de, perdón, por favor, que bueno, un segundito, que mi computador tiende a fallar con Teams. Ok, aquí. Dios. Está el derecho a la limitación del tratamiento. Por favor, denme un segundo. Aquí. Esperemos que no se pase. Bueno, aquí tenemos el derecho a limitación del tratamiento. Este derecho es nuevo. Este derecho es nuevo, sería nuevo para nosotros. Bien, sería nuevo para nosotros y a mí la verdad me costó un poco entenderlo. Yo no sé qué tanto, cómo lo han manejado en Europa, pero a mí, digamos que en la primera leída a mí me costó un montón. Em, pero miremos primero qué es limitación del tratamiento para que sea mucho más fácil entender todo lo que nos está diciendo acá. Primero, algo que es importante empezar ahí como a precisar es que hay nuevos derechos que no aplican en todos los escenarios. Es decir, yo no puedo ejercer, es decir, los derechos tienen una limitación, como todos los derechos, por supuesto, pero hay derechos que se pueden ejercitar solo en escenarios concretos. Bien, entonces fíjense que acá el derecho de limitación del tratamiento que nos dice. Primero, ¿qué es limitación del tratamiento? El proyecto de ley dice, mire, es aplicación de medidas por parte del responsable de manera que los datos personales no sean objeto de operaciones de tratamiento posterior ni puedan modificarse. Entonces, esa limitación del tratamiento, bien, es un derecho que tiene el titular, bien, respecto al responsable para que el responsable pare, bien, para que nos siga realizando el tratamiento de esos datos personales. Ese es en el futuro, ¿no? Esa es el objetivo del derecho.
pero no opera de manera indistinta, ¿no? O sea, no opera para todos los casos. Hay unos casos donde opera ese derecho de limitación del tratamiento, ¿bien? Primero, cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales durante un plazo que permita al responsable verificar de la exactitud de los mismos, ¿no? Esta limitación, yo no sé si me permiten el ejemplo, pueda que hasta me esté equivocando, ya ustedes me dirán si comparten conmigo no está este criterio, pero no es un bloqueo, ¿no? No es un derecho, no es bloquear los datos, ¿no? Este no es bloqueo de datos, es otra cosa. Pero este derecho básicamente es, si yo le digo al titular, ojo, que los datos, solicito que me rectifique los siguientes datos, en este marco de este derecho, y así lo entiendo yo, y pueda que el día de mañana me toque retractarme, es básicamente que por ese lapso de tiempo no se puede realizar ningún tratamiento y es apenas obvio. ¿Por qué? Porque resulta que si está realizando el tratamiento, pues está realizando el tratamiento sobre una información incorrecta. Y recuerden que eh, yo, uno de los deberes que yo tengo como responsable es hacerme una imagen real, lo más completa posible, de los registros que se tiene el titular de, de la información. Por eso el principio de calidad. Por eso la ley prohíbe que existan datos incompletos, fraccionados, parciales, que induzcan a error. ¿Por qué? Porque basada en esa información es que yo tomo decisión. Entonces, ese derecho a la limitación de tratamiento es apenas obvio cuando yo estoy realizando un ejercicio de rectificación de datos. Bien, ese opera, entonces fíjense que este derecho, así como está redactado, parece entender de que si yo tengo realizo una solicitud de rectificación, bien, opera de inmediato, sin ejercitarlo, el parte del titular, tiene que operar el derecho a la limitación del tratamiento. ¿Por qué? Porque en ese periodo tenemos que validar si ese dato está correcto o no lo es. Y entre tanto, reitero, ir a tomar decisiones basado en una información incorrecta, pues obviamente lo que va a generar, ¿qué es? Lo que va a generar es un efecto jurídico respecto de esa persona. ¿Bien? Dos, otro escenario que nos plantea el derecho a la limitación del tratamiento. Dice, cuando el tratamiento sea ilícito y el titular se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. Bien, entonces, en este caso, el titular identificó que, no sé, se dio cuenta que hay no sé, una tienda en línea y se dio cuenta que están usando sus datos, bien, y quiere realizar cualquier tipo de acción, ejercicio de derechos, pero si solicita la supresión, pues pueda que se quede sin evidencia para posiblemente ese ejercicio, ¿no? Estoy colocando un ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué es? Que el titular no quiere que le supriman esos datos, pero sí que se conserven. Bien, ¿para qué? Pueda que sea para los motivos que el titular lo considere, bien, pero fíjense que aquí un criterio importante es el tratamiento sea ilícito, bien, el tratamiento sea ilícito. ¿Cuándo un tratamiento va a ser ilícito? En el marco de este proyecto de ley, ojo, no en el marco actual, en el marco actual un tratamiento ilícito es un tratamiento que se haga sin autorización del tratamiento del titular, ¿bien? O sin, no está enmarcado en las excepciones que establece la ley. En el marco de este proyecto de ley, el tratamiento es ilícito si no se basa en alguna de las bases legales que establece el proyecto de ley, ¿bien? Entonces, es en ese marco donde hay que entrar a determinarlo. Otro panorama, cuando se ejerce este derecho, cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el titular los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamos administrativos o judiciales. Fíjense que en mi criterio, esto está, ya no tenemos esta tercera opción. Si ustedes se van, perdónenme la mala memoria, artículo 23 o 24, algo así, del decreto 1377, ustedes ven un título grande que se llama Limitación temporal de los datos personales y establece más o menos este criterio también. Es decir, aquí, ¿qué es lo que dice? Ojo responsable, los datos no se pueden utilizar más, pero se conservarán para
fines, digamos, ya ahí aparecen unas palabras para temas, por ahí me pueden ayudar con ese artículo, creo que mencionan temas relativos a conservación, a temas legales, bueno, en fin, digamos, todo lo que o por disposición legal se deba conservar, ¿bien? Entonces también dice, cuando el titular se haya opuesto al tratamiento en virtud de la presente ley, mientras se verifique si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del titular. Bien, y en este caso también, mientras haya un derecho de oposición, pues ese tratamiento va a quedar en ese caso congelado, bien, para hasta que no se decida esa cuestión. Fíjense que nosotros acá tenemos algo similar, que es cuando la SIC dice, perdón, cuando la ley lo menciona, pero lo menciona solo en términos de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la consulta, el reclamo en trámite, que hay que colocar la leyenda reclamo en trámite. El RGPD menciona por acá, denme un segundo que creo que traje el denme un segundo, eh, el RGPD menciona que se debe incorporar la marcación o la marcación de que está siendo sujeta esa se debe indicar en el sistema que esos datos están pues como sujetos a la limitación, es decir, se debe hacer esa marcación, ¿bien? Qué nos dice el Comité Europeo que se puede tener un poco teniendo en cuenta la limitación? Bueno, este primer punto, esta es una opinión mía, y es que como es un nuevo derecho, se tiene que trabajar muy fuerte en cómo se va, tanto internamente los responsables, de cómo los responsables lo van a incorporar en sus procedimientos. Recuerden que cada derecho implica internamente, ya tenemos un manual interno de políticas y procedimientos y es obligatorio que nosotros contemos con el procedimiento de consultas y reclamos y allí poder tener claramente definido todo, cómo yo realizo un ejercicio internamente, cómo yo resuelvo una actualización, una rectificación, una supresión, ¿no? Bien, pero si es una limitación internamente, yo tengo que adecuar posiblemente mis sistemas o yo voy a tener que establecer internamente para esa limitación del tratamiento mejoras ya sea en los sistemas o capacitación, en los procedimientos, posiblemente con mis encargados o terceros, porque yo, pues si hay otros terceros que están gestionando mi información, pues yo también tendré que comunicar esa limitación del tratamiento y ya de cara a las autoridades, pues dar a conocer este derecho, que los titulares también puedan ejercer ese derecho y saber cómo lo pueden utilizar. Bien, ya lo que las directrices tienen estas recomendaciones, dice, mire, se debe considerar métodos que el responsable debe usar para limitar el tratamiento, o sea, qué estrategias, qué métodos técnicos va a utilizar internamente en sus sistemas de información para que no se realice ese tratamiento. También otras estrategias que se pueden utilizar para este derecho es trasladar temporalmente los datos seleccionados a otro sistema de tratamiento, impedir el acceso de usuarios a los datos personales seleccionados, retirar temporalmente los datos publicados en un sitio de Internet, ¿bien? Y lo que les acabo de decir, el hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe indicarse claramente en el sistema, ¿bien? Yo no tengo ningún comentario sobre este derecho, me parece genial que digamos, que se pueda, fíjense que uno al final cree que todo es como un mismo núcleo, ¿no? Pero estos derechos, cuando se empiezan a granular, un poco lo que va a decir, oh, todo lo que yo puedo hacer, que uno en principio está solo cerrado en esos tipos de actualizar, rectificar, suprimir, resulta que hay muchos más derechos que no hemos considerado. Voy a pasar un poquito más rápido porque no estoy manejando muy bien el tiempo y les pido excusas. Otro es el derecho a la portabilidad. Este es un nuevo derecho. El derecho a la portabilidad de datos es un derecho que en Colombia en teoría ya está, no como asociado al derecho a los datos personales, sino desde la portabilidad financiera. Si revisan este derecho, está consagrado en la ley que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, y son, digamos, hay caballitos de batalla que ha utilizado el sector financiero, todo lo que es para el tema de portabilidad. Entonces, no debemos confundir portabilidad con interoperabilidad, ¿no? La portabilidad
digamos que puede ser entendida la portabilidad en un concepto muy macro, es la capacidad que puede tener una empresa de entregar. La portabilidad puede ser capacidad o derecho. Capacidad cuando se intercambia información entre las organizaciones y derecho cuando es el titular que lo ejercita. Y la portabilidad normalmente puede ser directa o indirecta, ¿no? Es decir, cuando el titular, entonces aquí voy a leerlo porque quiero, porque este derecho es particularmente complejo en la medida que también solo se ejercita en ciertos escenarios. Mire lo que dice el derecho, dice el titular tendrá derecho a recibir los datos personales que haya facilitado, ojo, primer criterio, son datos que yo como titular haya entregado, yo haya entregado, no un tercero, no que hayan generado datos de mí, sino que yo haya entregado. ¿Bien? En un formato, entonces el titular tiene derecho a recibir los datos personales que haya facilitado un responsable de tratamiento en un formato estructurado, de uso común, lectura mecánica e interoperable y transmitirlo a otros responsables del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. Bien, entonces cuando opera este derecho, yo puedo decirle al responsable que tiene mis datos, por favor, entregue los datos a este tercero que yo decida, o si no, entréguemelos a mí. Bien, ejemplo rápidamente, la portabilidad normalmente es un derecho que nació para fomentar o para, digamos, el incremento del uso del Internet de las cosas. Entonces es la facilidad para que el usuario no se case con un único dispositivo o tecnología, sino que pueda facilitar que esa información, que no se quede casado de por vida porque la información está en ese dispositivo o en esa tecnología, sino que tenga la facilidad para pasarse a otra tecnología sin necesidad de que sus datos queden retenidos. Entonces, por ejemplo, pensemos un momento, no sé, los que tenemos Kindle, estoy aburrido, no quiero más el Kindle o estoy en Spotify, no quiero más, quiero cambiarme de plataforma o dispositivo o sencillamente un reloj inteligente, ¿no? Entonces, la facilidad para que yo le diga, oiga, proveedor, pásame mi info a este otro proveedor. ¿Bien? Ahí cuál es el reto y por qué es este derecho en un informe de hace 2 años también, perdón, de una investigación que hizo una universidad de Alemania, identificó que es el derecho menos conocido por los europeos. Los europeos no conocen casi este derecho. Bien, pero ¿por qué también es complejo? Porque es que las partes, los proveedores, tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a hacer ese intercambio de información. Bien, bajo qué formato, bien, bajo qué tipo de lenguaje, bajo qué lectura, qué tipo de datos, y eso, por supuesto, genera complejidad. Por eso, parte del reglamento de datos, parte del reglamento de mercados digitales, bien, los famosos guardianes de acceso, por eso una de las obligaciones que se ha establecido es, tiene que abrir, tiene que aperturar sus sistemas para que otros ingresen, para que otros se conecten, bien, para facilitar ese intercambio. Es más que todo, digamos, apuntándole también promoviendo temas de portabilidad. La portabilidad se basa básicamente en este tipo de datos. Acá hay una limitación y así quedó en el reglamento, así lo quiere la propuesta colombiana, y es que la portabilidad solo aplica para datos personales que provean los titulares. Es decir, no aplica ni para datos observados, ni para datos derivados, ni inferidos. ¿Eso qué significa? Significa que lo que les decía ahora, por ejemplo, si, no sé, Spotify tiene un perfil ajustado a nuestras preferencias, a nuestros gustos, a las horas que nosotros más tal vez consumimos música, nuestras preferencias, etcétera. Si cambiamos de proveedor, esa información no se traslada a ese nuevo proveedor. O sea, todo lo que es información inferida, todo lo que es información observada, derivada, no es información que se transfiere, es solo la información proporcionada, la que yo entregué. Entonces, puede ser una limitación que la gente al final del día decida si me paso o no me paso, ¿no? Eso es como ya una toma de decisión individual. Sin embargo, reitero, pues es un derecho que cada vez interesa más y más por temas de open banking, en especial los estados les interesa un montón este derecho por temas de política pública para la toma de decisiones. Bien, además que es un derecho que es bastante flexible, si ustedes lo revisan, porque aquí yo no requiero la autorización del titular. Ojo, porque el titular es el que decide. Es un reto importante porque es el titular quien asume a quién le entrega ese dato.
El derecho de oposición no me voy a detener, pero este derecho no está, a diferencia del resto de legislaciones que uno puede ver de América Latina, está el derecho de oposición. Colombia no tiene derecho de oposición y básicamente este derecho de oposición consiste en que el titular se puede oponer bien a que sus datos se realice el tratamiento a sus datos personales, bien, incluida la elaboración de perfiles. Puede oponerse a la elaboración de perfiles y hay una excepción que el responsable acredite motivos imperiosos para que esos datos pues permanezcan, ¿no? Y digamos que aquí lo que nos dice que es cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto marketing, publicidad directa, pues puede oponerse el titular en cualquier momento a hacer oposición, oponerse a ese uso de los datos. Bien, que esto es un poco la discusión que hemos hablado en los otros espacios académicos, lo que puede estar pasando, por ejemplo, con la ley Dejen de Fregar, ¿no? Son ese tipo de leyes que para unos, digamos, para unos no estamos muy de acuerdo por ese tipo de leyes, realmente es una ley que es básicamente, así no estemos de acuerdo muchos, por la estructura del régimen normativo de protección de datos colombiano, pues al final es una ley producto del malestar social, del manejo inadecuado de los datos que están haciendo las empresas, muchas empresas, no todas. Entonces, obviamente es un malestar de que no pueden utilizar la información como muy bien, digamos, no de manera respetuosa o ética. Y este último derecho es el derecho este es un nuevo derecho, que es el derecho digamos, de titular, tiene ese derecho de no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado de datos. Bien, entonces, en los que no medie intervención humana alguna, bien, incluida la elaboración de perfiles. Este derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas pues básicamente es un derecho que actúa no solamente de cara al titular, es un derecho que así el titular no lo ejerza, es un derecho que el responsable debe de considerar. Es decir, este derecho aplica cuando, miren lo que me dice la definición, porque hay que precisarlo, es cuando aplica, no aplica en todos los casos, o sea, no siempre que haya decisiones individuales automatizadas va a aplicar este derecho, sino que miren lo que dice, todo titular tendrá derecho a no ser objeto de una decisión eh, basada únicamente en el tratamiento automatizado, en los que no medie intervención humana alguna, incluida la elaboración de perfiles que le produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar. Bien, es decir, este derecho aplica es siempre y cuando eh, haya una decisión automatizada, recuerden automatización individual automatizada, que no haya intervención humana, por en ningún momento de su ciclo hubo intervención humana, y además de eso, le genere efectos jurídicos o similares. ¿Por qué? Porque pueden existir muchas decisiones automatizadas que no va a generar un efecto jurídico. Y en ese caso, digamos, no vamos a estar, digamos, no es necesario ejercer este tipo de derecho. Y aquí simplemente porque es relevante tenerlo en cuenta esto, o porque estamos hablando de este derecho de decisiones de no ser objeto de decisiones automatizadas. Sencillamente porque en la elaboración de perfiles, cuando se elabora perfiles, la elaboración de perfiles son para evaluar, analizar y predecir. Bien, en el concepto moderno que trae el Reglamento General de Protección de Datos. Y esa elaboración de perfiles, pues por supuesto, al evaluar a una persona, aspectos de su conducta, su comportamiento financiero, etcétera, primero la puede segmentar, la puede categorizar y no la puede sacar de ahí, y por supuesto puede afectar la toma de decisión que en el futuro hagan de esa persona. Bien, entonces por ese motivo parte del ejercicio de ese nuevo derecho, bien, que es un derecho muy asociado también digamos, a toda la disrupción de la tecnología actual. Digamos que la elaboración de perfiles pues genera demasiados riesgos precisamente por etiquetar a una persona y dejarla así y que la toma de decisiones sea basada en esa sola toma de perfil. Aquí no me da el tiempo, les pido excusas. Quisiera cerrar con este último punto que me pareció muy interesante. Les recomiendo este artículo. Aquí está el enlace. Este artículo me parece muy bueno porque creo que son 8 o 9 artículos, 9 derechos que menciona este artículo académico donde dice, mire, hay que tener cuidado porque van a salir, porque
estamos en la discusión si hay que tener nuevos derechos en materia de datos personales. Son varios, yo solamente traje tres para dejar la discusión. Uno es el derecho a no saber o a no conocer. Nosotros, todo el sistema de protección de datos nos ha dicho, mire, el derecho a nosotros a saber absolutamente todo. Este derecho dice no, porque posiblemente eso es lo que nos va a generar conocer todo, precisamente puede generar también problemas para las personas. Una persona que pueda saber realmente en cuánto tiempo tiene proyectada su vida o hacer elaboración de perfiles precisos que le pueda decir a una persona cuánto tiempo va a durar su matrimonio o si el hijo que tiene va a ser homosexual, porque ese también hay que tener en cuenta el tipo de tratamiento que se está utilizando. Entonces, estos ejemplos que les estoy dando lo menciona el artículo, pero también muchas veces esas predicciones tienen, las personas lo asumen como un alto nivel de predestinación o profecía autocumplida. Entonces, también es el derecho a que la persona no tenga ese derecho a no saber, y el artículo menciona casos súper interesantes de literatura, más que todo clínica de salud, donde se han hecho experimentos con personas con tipo de enfermedades que no le dicen que tienen, bien, precisamente, y donde alargan su nivel de vida. A mí ya se me está acabando el tiempo, yo les pido excusas, la verdad creí que nos iba a alcanzar más. Entonces, les dejo aquí está el artículo. Hay otro derecho que es el derecho a empezar de una vez más con una pizarra limpia. También el autor dice que pues es en ciertos casos, no en todos casos, pero sí en especial con los niños, con los adolescentes, el algoritmo cómo aprende, pero también la información que queda, ese rastro que queda en Internet, pues que va afectando, quedando bucles de información y que a veces se pueden tomar informaciones erróneas, pero también plantea un riesgo, ¿no? Eliminar información que realmente se requiere tener, y el derecho también a conocer el valor de los datos, ¿no? Casos utilizamos muchas plataformas gratuitas, pero ya hemos dicho que no es gratuito. Entonces, ustedes es como, venga, si se están generando un beneficio con el uso de esos datos, ¿cuál es ese valor? Y ahí también el artículo plantea algunos estudios de cómo, que no se han puesto de acuerdo, de cómo se puede sacar o extraer esos costos, ese valor más bien que puede tener esos datos, que también plantean una complejidad y es una discusión moral, bien, pues porque sabemos que estamos hablando de activos que están asociados más bien a un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo lo vamos a volver mercancía? Que también pues hace parte de las discusiones. Bueno, muchísimas gracias, por favor, excusas, y bueno, quedo pendiente si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias, Heidi, muchísimas gracias. Es interesantísima la explicación que has hecho sobre los derechos. Yo creo que nos ayuda mucho a entender mejor esta materia. Y bueno, si no hay, dado que es la hora, si parece, vamos cortando. Me gustaría, antes de cerrar esta sesión el día de hoy, recordaros que estas sesiones de estos ciclos de estas conferencias van a tener lugar todos los jueves a las 10 de la mañana hasta el día 28 de noviembre. Y sin más, agradecer la asistencia en el día de hoy y recordar que todas estas sesiones se subirán a nuestro canal de YouTube. Les esperamos. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a ti.